Esto es Mujeres con Norte, un espacio para compartir historias, reflexiones y aprendizajes de mujeres que buscan crecer, reinventarse y vivir con propósito. El día de hoy es un episodio súper especial. Es un poco continuación del que hicimos la vez pasada, que era narrativa y cómo escribir creativo. Este va a ser de storytelling, no como moda. Así que si tienes dudas de cómo empezar, de qué es lo que necesitas dejar ir para empezar a volar alto, que es un poco lo que menciona nuestra invitada, si sientes que tu trayectoria es un rompecabezas de piezas que no encajan y te falta un relato para explicar quién eres hoy y no pedir perdón, y si te da pánico mostrar tu lado intuitivo o espiritual en redes y sigues intentando encajar en una magia de currículum gris, que creo que ya para 2026 no va, creo que este episodio es para ti. El día de hoy me acompaña como siempre mi co-host Marina Silva, que es la mujer que pone orden al caos, la ecóloga, la experta en tiempo y que hace que esto Gracias. trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra. Yo, que soy Maru, diseñadora de interiores consciente, buscando siempre que el espacio sea lo que habitamos, un reflejo de nuestra alma. Y el día de hoy, nuestra invitada viene desde Brasil, es Eva. Ella es una mujer que ha roto el molde y que nos enseña a contar historias, a construir comunidades y a posicionarnos como referentes, no solo como autoridades. Es mentora que ayuda a mujeres que eligen volar alto a transformar su trayectoria en una narrativa de poder. Así que bienvenida, Eva. Te dejamos el podio para que tú puedas explicar qué es lo que te ha hecho moverte a estar en donde estás. Y de ahí pues comenzar con algunas preguntas y dudas que nos surjan en el Bueno, transcurso de la entrevista. bueno, muchas gracias por la presentación, muy linda la presentación, como que hilaste todo ahí, ya tenés una buena habilidad para storytelling porque me Gracias. encantan cuando se conecta y todo tiene un mismo hilo narrativo. Eso es una de las cosas bueno, que yo enseño. Y bueno, para presentarme cómo comencé y eso, a mis mentoreados les digo que existe algo que se llama el storytelling fundacional, que es encontrar aquel momento que trato siempre de que no sea nada épico. Estoy así como en la vereda de enfrente de ese storytelling que tiene que ser, bueno, muy también muy popularizado por el tema del viaje del héroe, que se cree Mm. que el único storytelling o la única estructura de storytelling que existe es la del viaje del héroe, y eso ha generado, como es la que más se conoce, se ha generado que muchas personas no se animen a contar su historia porque dicen, yo no tengo una historia épica así, de esta Mm. transformación para contar. Y realmente la estructura del viaje al héroe es bastante complicada para poder aplicarla en una publicación de LinkedIn. De Mm. hecho, yo creo que nunca lo pude hacer. Entonces, me paro en otra vereda. Mi método se llama Storytelling Natural porque precisamente lo que quiero es que salga lo más natural posible. Y una de las indicaciones es encontrar ese momento que no es épico, que al contrario, puede haber sido como una pequeña señal, algo sutil, pero que nos hizo plantarnos en otro lugar y decir, bueno, a partir de ahora empieza una nueva persona, empiezo a crear mi marca personal. Creo que nadie va a decir eso, ay, ahora voy a crear mi marca personal, pero sí que No. hay una transformación. Ujú. En mi caso fue que yo hice un cambio de vida radical, por decir de alguna manera, porque, bueno, yo soy argentina, vivía en el interior de Argentina, en las sierras, en un pueblo muy tranquilo, pero siempre tuve el sueño de venir a vivir a Bahía, a Brasil. Y bueno, por cosas de la vida y familiares no se dio hasta que en la famosa crisis de los 40 empezó a surgir en sueños. Soñaba que estaba en Brasil y hasta que un día hablé con mi marido y le digo, no sé, estoy soñando mucho con Brasil, y a él le pasaba que también sentía que en el lugar donde estábamos se había cumplido un ciclo. Y ahí, bueno, empezamos a planear una locura de decir, bueno, vamos, nos mudamos, pues ya tenemos dos hijos. Entonces, bueno, nos vamos a mudar, pero después esa locura se hizo más grande y a mi hijo, que era chiquito en ese momento, creo que tenía 8 años, dice, ¿y si hacemos un viaje en motorhome? Porque él Mm. veía videos de YouTube de familias viajeras y bueno, mi marido le encantó, tenía esa idea como hacer una aventura familiar. Y bueno,
empezamos a planear eso y esto, bueno, ya teníamos visto un motorhome porque nuestra idea era viajar por Brasil, pero ya quedarnos del sur al nordeste. Y vimos una combi, que también apareció una combi ya preparada, una combi home, así tipo motorhome, con baño, con cocina, todo Qué preparado. bello. Y bueno, estaba en el sur de Brasil, fuimos a comprarla, a hacer todos los papeles para la residencia, entramos el 25 de enero 2020. Entonces, se Wow. imaginan lo que pasó después, mientras que estábamos esperando que salían los No, papeles, bueno, la pasa lo que pandemia. ¿Y la si sabían pandemia. hablar portugués? No, no. Yo era la única eh, que me las rebuscaba porque por mi amor por la cultura brasileña escuchaba mucha música, entonces sí que tenía por ahí el oído un poco más acostumbrado, pero no sabíamos nada, nada. Pero bueno, la idea era ir aprendiendo en el viaje y bueno, siempre digo que decidimos cambiar y el mundo cambió. Así Hicimos un es. cambio y el Oh, mundo es cambió. verdad. Así es. Qué interesante, muy bueno. Sí, sí. Y bueno, de alguna manera fui también como una visionaria porque como teníamos dos hijos en edad escolar, el tema era, bueno, si vamos a viajar, nuestra idea era viajar un año. ¿Qué hacemos con los chicos con la escuela? Entonces encontré en Argentina una escuela de educación a distancia, así que yo en Sí. diciembre de 2019 los anoté en educación a distancia, toda una, sin saber la Wow. Una intuición. epifanía. Sí, 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 y fue muy Wow. loco porque fue la única escuela de Argentina claro, no tuvieron ningún Que sobresalto porque, funcionó, claro, pues todo el mundo porque estaba ya, adentro. ya Sí. hacía 30 años que existía ese tipo de educación y de hecho del Ministerio de Educación le pedían asesoramiento, bueno, ¿cómo hacen? ¿Cómo se organizan? Así Ah, que como que fue también por un lado como muy tranquilo, sin Visión, una sobresaltos, todo muy visión. organizado. Creo que fue la era única como escuela. si todo estaba, como si el mundo estaba todo planeado para ustedes, que sucediera así, que la decisión era como si todo se estaba juntando para que Sí, ustedes llegaran sí, a sí, de eso. hecho, siempre me acuerdo que se nos fueron retrasando algunas cosas y algunos familiares decían, bueno, pero quédense acá y salen unos meses después, ¿qué los apura? Y bueno, yo ya ahí ya estaba estudiando astrología y hacía ya 2 años que había empezado a estudiar astrología y yo sabía que el 2020 era un cambio. Mm, Todavía era muy incipiente mi estudio de astrología más así como mundana, que es lo que a mí más me gusta, pero yo sabía que algo iba a pasar, entonces yo le decía a mi marido, no, no, en más tardar febrero 2020 tenemos que estar en Brasil, porque wow, lo que sea que pase, es preferible que nos agarren nuestra nueva vida. Así que bueno, como que yo aceleré todo, Qué wow, una organización. premonición, una gran Sí. premonición, algo Para eso súper. sirve tener saber de astrología, porque uno se puede preparar un poco mejor. Nunca me imaginé lo de la pandemia, ¿no? Creo que nadie se lo imaginó, pero bueno, No, sí que esa información estaba y bueno, nada, lo que fue planear un año de viaje, al final se transformaron en dos porque no podíamos viajar, nos quedamos ahí mucho tiempo parados y viajando muy de a poquito, con miedo, porque cada tanto volvían a cerrar y no se podía ujú, estacionar a ningún lado. Bueno, entonces hicieron 2 años y llegué acá que era el único, nosotros teníamos como un par de lugares pensados para quedarnos a vivir, pero este lugar no lo habíamos pensado sencillamente por la razón que es una isla y que no se puede claro. acceder con vehículos, solamente en barco. Y adentro de la isla no hay circulación de vehículos. Entonces, Oh, acá todo lo hacemos caminando, acá estamos wow, entrenados. Sí, 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 todo es caminando y encima el lugar se llama Morro de Sao Paulo, Morro significa cerro. sí. Entonces es una isla con cerro, entonces siempre hay que estar subiendo, bajando escaleras, y entonces es como que Wow. Qué, estamos. qué interesante. Y dime, luego vamos a conversar del tema, pero no puedo evitar de hacerte esta pregunta. ¿Tú has tenido que como adaptarte, crearte un trabajo? Tus hijos seguro continuaron la escuela así a distancia. ¿Y tu esposo, qué hizo él en términos de trabajo o cómo funciona? Y
eso fue lo más duro, porque nosotros teníamos planeado económicamente una manera de sustentar que era que íbamos a comprar cosas y pues bueno, ahora que decías que te dedicas a la decoración, nosotros también teníamos un emprendimiento de decoración, mi marido es carpintero, entonces de hecho la combi que compramos queríamos convertirla en vez de un food truck, yo le decía un deco truck. Entonces tenía Mm, todo así para abrir, para por exhibir. Nosotros, esa era nuestra idea de sustentación y bueno, al final eso fue imposible. Teníamos como un ahorro, digamos, con todas las cosas que habíamos vendido sí, para sí. venirnos. Y sí lo que hicimos como para estirar fue que no tuvimos gastos en alojamiento, porque realmente Mm, si yo tengo algo que destacar de Brasil, de su gente, es la solidaridad. mm, Entonces fue impresionante, o sea, cuando nos agarró la pandemia, una posada en donde nosotros estábamos parando, nos dijeron, se pueden quedar acá, no les cobramos nada, nos ayudan con las tareas diarias y bueno, nos dieron un departamento. Wow. Después wow, nos generosos. mudamos, sí, sí, entré así como en unos grupos de Facebook y bueno, en todos lados nos ofrecían casa y sin conocernos. Yo tengo una Wow. casa en Santa Catarina, así que después nos dejaron la llave. Mi vecino tiene las llaves y bueno, nos dieron una casa al lado de una laguna. Después paramos en otro. Bueno, la verdad que muy pocas veces tuvimos que pagar un camping para Mm, quedarnos. Entonces, bueno, excelente. eso como que nos permitió. Y yo en el viaje empecé a hacer algo online que, Sí. sabes que ahí sí yo no le hice caso a mi intuición. Yo desde el 2018 que decía, yo tengo que empezar a trabajar online. Y, pero bueno, como que nos gustaba la presencialidad, esto de la idea de vender, Sí, no sé qué. sí, Y sí. ahí, como dije, "Ay, tendría que haberle hecho caso a mi intuición". Pero bueno, empecé de una manera así como muy artesanal y dije, bueno, como sabía esto de astrología, me estaba gustando mucho, empecé a ofrecer asesoramientos para emprendedores mirando la carta natal. Y bueno, como yo soy comunicadora social y había empezado a estudiar copywriting, storytelling, entonces escribí así como una carta de venta, se la pasé a personas conocidas y esas personas les pedía que se lo pasaran a otras, a ver que, si a alguien le resonaba la propuesta y así, bueno, llega la primera clienta y ella me empieza a recomendar a más y así, todo en Mm, boca. Y después empecé a hacer algunos trabajos freelance, así de escritura de contenido para redes, para otras ya. personas, y así, de a poquito. ¿Y de dónde Wow, qué salió el buena. reina del storytelling? Y otra cosa que me encantó es que dejaste Instagram. ¿Cómo hiciste? Qué maravilla, porque de verdad que a uno es así como encasillado de, no, es que tenés que estar ahí está tu público objetivo. Sí, Y Marina fue la que me dijo, no, Mar, salí de ahí. LinkedIn es tu lugar. Y yo, Ah, ¡ah! Y ahora que lo descubrí es que lo amo. hoy sí, 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 yo no puedo volver. De hecho, la otra vez iba a volver a Facebook a restablecer la cuenta y no me dejaron entrar porque hace tantos años. ah, Claro, que no reconocían el dispositivo, así que no, perdí la cuenta. O sea, está ahí la cuenta, pero no puedo acceder. Así que, pero bueno, la verdad que no extraño ni Facebook ni Instagram, eran las únicas redes que usaba y bueno, y LinkedIn lo empecé a usar fines del 2023. Wow. Y sí, y Pero en entonces sí sos realidad de verdad la reina del storytelling, porque para tener hasta que Fabicon te haya reconocido como top, o sea, sí es top leader, top voice mm. de LinkedIn. no Te soy iba a top pre- voice, porque eso, viste, es una Mm, insignia que da LinkedIn, sí, pero sí pero que estoy Fabicon así te reconocí. Sí, 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 Fabicon me tiene bastante arriba. Como todas las semanas van mutando, pero siempre estoy, bueno, en Brasil estoy siempre así como en los primeros lugares. Si no estoy primera como mujer, estoy así tercera en ranking general y Brasil es un mercado, Sí, es el tercer grande, Inmenso. mercado de LinkedIn, grande. de grande. Una pregunta que te quiero hacer. Tú mencionaste hace unos minutos um, storytelling y branding, ¿no? Ujú. Las dos palabras las utilizaste prácticamente en una sola frase. Y me pregunto, y es muy popular, y todo el mundo te va a decir, si quieres mejorar tu branding, tienes que saber, o escribir, tienes que utilizar storytelling, el estilo de storytelling. ¿Por qué crees tú que es tan importante y tan recomendado y tan popular hoy en día que
el storytelling te ayude a mejorar tu branding? ¿Por qué ese estilo es tan importante? Bueno, es más que nada porque tiene que ver con conocer a la persona, ¿no? Y entonces, por eso es que yo hago storytelling de marca personal, pero le agregué el profesional. Para mí hay distintas marcas personales y hablando, bueno, de Instagram, creo que está muy posicionado desde el lado de ser como más influencer, ¿no? Esa marca Ya, personal. es verdad, sí. Entonces, como mi canal es LinkedIn y es público profesional, entonces yo desarrollé un tipo de storytelling para ese público. Ujú, Pero sí que el storytelling lo que tiene, estás contando tu historia, ¿no? mm, Entonces, eso ya genera una conexión con las personas, solo que yo siempre lo que aclaro es que no se queden solo con la parte emocional, porque sí, el storytelling tiene un componente emocional, pero Ujú. tiene en realidad otro componente que la gente que toca de oído o que lo hace por moda se lo olvida, y es algo que en realidad no lo descubrí yo, es algo que fue las bases de Aristóteles, de la retórica, que es el ethos y el logos, ¿no? Es mm, ethos, que es la emoción, y el logos, que es el conocimiento. Entonces, sí, tienen que estar el cruce de las dos. No, no vale mm, escribir solo para emocionar y nada más. Realmente el storytelling pues, es súper persuasivo, es de mm. yo creo que de los formatos más persuasivos que existen. Entonces, el que no lo sabe dominar, que no lo tiene incorporado, se está perdiendo de mucho. No es, Ya, Eva, pero sí pienso que ahí dijiste algo súper importante, porque era lo que yo le mencionaba a Marina, que Meta está mucho en el formato dopamina. ¿Qué es ujú, eso? Te doy, exacto. te doy, te doy, te mantengo atento, aquí estás, aquí estás. Y justo tú mencionabas varios formatos acerca de los relatos de El Héroe, hablaste un poco también como la parte traumática que me quedé choqueada, contaste, o sea, hiciste como un relato de varias historias y yo así como, a la madre, eso es lo que hacen con nosotros, qué horrible. Sí. Entonces, sí, para mí, propósito de este 2026 fue bajarle a ese enganche dopamínico de escasez, de inmediatez, de, Mm, no sé, es que de verdad ya me tenía abrumada y dije, sí. no, ahorita vamos a empezar en serotonina, desde la calma, desde la tranquilidad, desde la paz, porque es que ya no, o sea, es No, no. una dictadura, es horrible. Es yo Entonces, creo, horrible. yo creo ¿cómo, también Sí. que cómo se eh, hace como para romper eso? O sea, porque, o sea, creo que no todas las personas lo ven. Porque como tú mm, decís, ese es el modelo que está, entonces yo hago lo que veo. Y eso es lo que los influencers que se venden en Instagram te dicen. Es que la fórmula es ABCD. Y si no lo estás haciendo así, pero no es. no vas a llegar a ningún lado. Entonces, Claro. es horrible, de verdad. Y bueno, es que lamentablemente Instagram es así y vende Mm, eso. Sí, es eso, sí. Es visibilidad, es impacto, pero el impacto este de atención, ¿no? De llamar la ujú, atención, no el impacto al cual yo apunto, que es impactar en las personas para transformar, para construir realidades. Ese es el storytelling que yo enseño. Entonces, yo creo que sí cambia mucho, no sé, tal vez en Instagram no queda otra que hacer Sí, ese tipo de storytelling. No sé, ya ujú. como hace 3 años que no uso Instagram, perdí, pero yo cada yo vez creo que que espío, digo, ay Dios, ¿no? Y yo estuve acá, porque la verdad que yo usaba un montón Instagram, bueno, por el viaje sí, también, nosotros teníamos una cuenta, pero yo nunca hice ese tipo de storytelling, no, yo el nombre se lo puse después, que en realidad que esto del sad posting no es que un nombre que le haya inventado yo, sino que empecé a percibir que había como una tendencia a hacer un storytelling muy dramático Ujú. y que yo soy, o sea, me ven muy bonita, pero soy bastante bicha, entonces a mí no me pueden engañar. Ujú. Y digo, este modus operando ya lo conozco, es el típico del que, el que tira la piedra y esconde la mano. mm, Había una storyteller que era muy conocida en LinkedIn, que después le cerraron la cuenta, que ella fomentaba y tenía una escuela de storytelling y enseñaba ese tipo de storytelling. Y ella entonces hacía esa historia que conté en oh, uno de mis artículos, es Ujú. todo real, ¿no? Todo lo, o oh, sea, yo sí, le wow. hice modificaciones, le agregué humor, pero es tal cual. Lo que conté, en vez de Mm, llamarse, cuento la historia de una chica que dice que le hacen hater en LinkedIn por el nombre que le había puesto al gatito que rescató,
Y bueno, yo le puse Lucifer, pues dice, por mi abuela Lucía Y y mi abuelo Fernando. Fer, que ya están en el cielo, como buscando, ¿no? Esa sororidad femenina, porque casi siempre lo que atrae es eso a las Pues mujeres. Lucifer es el Pero, diablo también. claro, pero Usualmente ella es el había, nombre de Eso, Dios. pues, Ya, esa era ya. justamente la Pero historia mira, que estaba contando. lo que te iba a decir era que, lo que te iba a decir es que yo soy bióloga y una de las cosas que yo pienso que storytelling es tan importante hoy en día, cuando tú vas un poquito a la prehistoria, al comienzo de las civilizaciones humanas o del Homo sapiens, te das cuenta que era la única manera de comunicar, contar las historias a los otros. Y como tú dices, que me Ujú. gustó muchísimo, es que no era solamente hablar por hablar, pero también era la manera de compartir el conocimiento, porque no Exacto. estaban escritas, no escribían todavía. Entonces yo pienso que el storytelling ha estado todo el tiempo ha sido todo el tiempo muy importante en la evolución de las civilizaciones humanas o para los seres humanos, ¿no? Compartir conocimiento, compartir experiencias desde el comienzo, porque no había escritura, entonces desde el comienzo, y aún así ha persistido durante los tiempos, mismo cuando la escritura ya fue inventada. Por eso yo creo que algo así como que los seres humanos estamos acostumbrados, lo tenemos un poco como en el Innato. ADN de eso. Ujú. Sí, lo tenemos así, algo totalmente. así. Yo creo que por eso que nos sentimos bien cuando la gente te está contando Marina, algo. pero ahí sí creo que también tocaste dos puntos importantes. Primero, la comunidad y segundo, Mm, la confianza. Porque siento que ahorita estamos muy embebidos y es más unitario individual, que me vale madres, yo ya no comunico con el resto de personas, sino todo es muy digital. Entonces eso me gustó mucho que mencionó Eva, en donde decía, es que yo estaba en lo presencial y pasarme a lo digital se sí. volvió como, bueno, le entro, no le entro, ¿qué hago? Y cómo generas confianza con ese relato que das. Porque muchas Mm. veces, o sea, lo comunicas, pero y para que la otra persona confíe en ti, ¿cómo haces? Porque, o sea, son dos cosas diferentes, pienso yo, pero no Sí. sé. Sí, sí, bueno, varias cosas, ¿no? Esto que decía Marina, totalmente es el primer hito de la humanidad, siempre lo recalco. Mm, Contar sí, historias es el primer hito de evolución de la humanidad y sí. es compartir conocimiento y el legado, ¿no? Pensar Mm, que no me queda solo para mí. Pienso en la tribu, en ese caso, pensar en la tribu, en los que vienen después, entonces ujú, los dibujos de las cavernas, todo era para dejar sí, instrucciones. Por eso es que obviamente que atrae cómo lo contamos, hay toda una técnica, tiene que estar el tema de las emociones, ahí tiene que haber figuras retóricas. Yo soy de las que sí, también me paro en la vereda enfrente de los que dicen, el copywriting no es escribir bonito. Digo, bueno, el storytelling sí, el storytelling también es para es escribir bonito. Yo no, por vender y hacer cualquier cosa, estoy también en contra de un tipo así de escritura que se puso muy en boga de la venta muy agresiva, de insultar al mm, cliente. oh my God. Son, sí, sí, es muy, tal vez viene muy del mercado americano y lo Americano. tomaron los españoles, pero siempre digo que la cultura latinoamericana no es un tipo de escritura que dé para usar, No, no, porque no, nosotros no somos así. Fíjense, nosotros sí, ni nos conocíamos y estamos así hablando desde sí, el sí. respeto, la buena onda, como que nosotros tenemos otra cultura, ¿no? De estar en realidad Otra cultura, sí. otra cultura Otro siempre código. de Sí. ser más amigos, de Ya, fraternizar, en una primera instancia, jamás de desconfiar y eso, por eso puede resultar en otros países que son más fríos, mm, que no hay tantos vínculos, pero en el nuestro nosotros somos así, como que nos conocemos y sí, ya, sí, si sí, es estuviéramos acá diferente. enfrente yo ya te estoy convidando un mate, es así. Ya, exactamente. Y lo primero que uno hace va y le da un beso a la persona. Y yo lo veo Totalmente. en la cultura, por ejemplo, anglosajona. La Sí, gente te estira la mano primero, en cambio tú vas a dar el abrazo. Es totalmente claro. diferente, ¿no? Sí, yo creo Es que no diferente. podría estar ahí, porque yo sí soy Bueno, de, ¡ay, uno se hola! acostumbra, pero es interesante, es interesante. No, me parece que el storytelling es algo, como dices tú, está en nosotros, ¿no? Y es importante, por eso me pareció bastante, me parece que muchas de las personas hoy día le dan ese valor. Si quieres mejorar tu marca personal, tienes que quizás escribir un poco tu historia, ¿no? Y en Ujú. el artículo que mencionaste hoy día leí tu artículo que escribiste en tu newsletter y me pareció bastante interesante porque en ese hablabas de
tú dijiste claramente que no es que estás en contra de la inteligencia artificial, pero el utilizar la inteligencia artificial para escribir y todo ese diálogo que hoy en día uno lo tiene que tener, porque yo, en mi opinión, la inteligencia artificial está aquí y se va a quedar. La Sí. cuestión es cómo utilizarlo, cómo seguir contando tu historia, quizás utilizando estas herramientas, pero mantener esa autenticidad. Yo encuentro que eso es algo bastante difícil y bueno, por eso me pareció tan interesante lo que escribiste hoy día, eso de ese dilema, esos problemas que tenemos hoy en día con la inteligencia artificial y storytelling y la autenticidad. Me pareció muy Sí. interesante. Bueno, ese fue un trabajo que hicimos de exploración también, porque, bueno, después más adelante voy a contar, pero estoy en una comunidad, conformamos una comunidad digital de profesionales de la TAM y, bueno, tuvimos un invitado especial que nos dio una clase, es un antropólogo, entonces nos dio una clase de cómo observar el comportamiento humano en espacios digitales. Y es algo en lo cual yo me apoyé mucho, de hecho le decía a los miembros de Distrito 40, que lo tienen que hacer incluso por una cuestión estratégica. Entonces yo les contaba mi caso, yo vengo de las ciencias sociales, entonces yo me apoyé muchísimo en lo que son las técnicas cualitativas. Yo veía, siempre digo que soy como la outsider del marketing, porque el marketing es puras métricas, métricas, pero las métricas están bien, pero no te dan el mapa completo. Mm, A mí me encanta, bueno, como esto que les decía, que descubrí las tramas que hay detrás del sad posting, es porque soy muy observadora, porque veo los detalles, porque leo entre líneas, porque leo entre capas. sí. De hecho, el storytelling que yo enseño, mi metodología tiene que ver con eso, lo llamo así con el conflicto tabú, que vayan yendo siempre a lo profundo. Entonces, a mí me gusta esto de profundizar. Entonces, yo les contaba que gracias a elegir eso porque si no el marketing, ¿qué es lo que te promueve? Buscar el tema de tendencia y escribir sobre eso, porque eso es Mm, lo que está, ¿no? Está arriba, entonces tenés que ir atrás de eso. Pero el tema es que si sos una marca personal que está comenzando, un creador pequeño que todavía no tiene una audiencia muy grande, siempre vas a quedar último. Nunca sí. vas a destacar si seguís las tendencias, jamás. Eso No, se los no. aseguro. Sí, En sí. cambio, si vos te pones a esto, a observar lo que está ahí abajo, pero todavía Mm, no se convirtió en tema, no sé, en periodismo se llama no se puso en agenda, entonces sos el primero y vas a llamar mm, la atención y ya te vas a convertir en referente, que es lo que pasó conmigo cuando yo comencé a hablar esto del sad posting, que lo desenmascaré. Nadie le había puesto un nombre, nadie lo había analizado, pero yo lo observé todo, hice un post sobre eso y bueno, una persona se sintió atacada, pero después el resto como que mm, me felicitó porque dice, qué bien que describiste. Y entonces yo les contaba, yo empecé en LinkedIn, no conocía a nadie. Tenía 26 contactos, pero de los cuales no tenían actividad en LinkedIn. Y a los 2 meses y medio yo ya tenía comunidad, teniendo wow. menos de 1000 seguidores, pero tenía ya lectores, como que el primer paso es tener lectores fieles. Entonces, lectores que me estaban Mm, esperando. Yo lo que sí empecé y no dejé de escribir nunca todos los días, de lunes a domingo. Entonces, me esperaban, todos los días están esperando así que yo publicara. Y de hecho el apodo que tengo no me lo puse yo, me lo puso la comunidad. Me empezaron a decir primero la reina de las analogías, pues yo usaba muchas analogías. Y bueno, y empecé a usar storytelling. De hecho, yo cuando entré a LinkedIn no tenía pensado, no era mi negocio el storytelling, ujú, era algo más genérico de creación de contenido. Pero como yo ya había hecho este trabajo online de freelance, de escribir para otros, yo me daba cuenta que cada vez que usaba storytelling, las publicaciones tenían engagement, ya, tenían más Otro alcance. repercusión, más, sí. sí, y además pasaba, le escribía, por ejemplo, a unos amigos que tenían un emprendimiento gastronómico y decía, es cuando más consultas tenemos, cuando más ventas tenemos. Entonces yo me acordé de eso y dije, bueno, voy a empezar a usar. No veía mucha gente haciendo storytelling, la única que veía era esta chica que hacía ese storytelling dramático. Entonces yo empecé a hacer uno más Positivo. fresco, así ocurrente, no sé qué. Y claro, la gente se empezó a enganchar con mi storytelling y ahí fue que una mujer, una ingeniera, así una señora muy,
muy correcta de Costa Rica, me escribe por privado y me dice, yo estoy trabajando en mi marca personal y me falta esta conexión emocional. Y el storytelling que vos haces me encanta porque no estás exhibiendo tu intimidad, no haces nada de eso que yo no quiero hacer. ¿Me podrías enseñar a hacer storytelling? Y así comencé. Wow, Gracias excelente. le preparé, Wow. bueno, yo soy profesora, amo enseñar, estuve 9 años dando clases en educación superior técnica, pero además daba capacitación, así que yo amo enseñar. Y digo, sí, dale, y le preparé y digo, bueno, esto lo voy a empezar a ofrecer. Y cuando abrí así taller de storytelling, enseguida empecé a tener clientes. Y te estoy hablando de que hacía unos meses nada más que estaba en LinkedIn. Wow. Y ahí ya me pusieron la reina del La reina del storytelling. storytelling. Y nada, yo Entonces, dije, ay, está tu bueno. secreto o lo que te funcionó a ti o el secreto fue lo que tú justamente dijiste que creo que es súper importante. No es que tú fuiste la primera persona que hacía storytelling, pero eres buscaste, como tú dices, comienzas, si eres pequeño o estás recién comenzando, ah, eh, comenzaste a mirar qué tema no estaba, podría ser interesante, que te gustó, pero no estaba popular y tú te convertiste en el referente sobre ese tema. Eso es el Exactamente. secreto. ¿No? Ese es el Excelente. secreto, sí, sí. De hecho, bueno, ahora que estoy más enfocada en lo que es el posicionamiento narrativo, cuando diseñamos la narrativa de una marca personal profesional, les enseñó a diseñar lo que se llama el territorio, que es, sáquense de la cabeza los pilares de contenido, eso no sirve para nada. La gente de marketing me va a odiar por lo que digo, pero no sirve. Lo único que van a hacer con los pilares es frustrarse, se van a sentir que es todo repetitivo, aburrido, monótono. En cambio, el territorio es algo diferente. Ustedes lo delinean, hacen las mezclas como quieran y siempre esto de partir de lo que uno sabe. Sí. Incluso cuando yo les insisto mucho porque trabajé con marcas personales de todos los sectores, de ya 16 o 17 países, entonces, como que me voy adaptando, ¿no? He tenido ingenieros, de administradores, financistas, más de marketing. Entonces, digo, ustedes ya tienen una profesión y seguramente en su profesión tienen una metodología para hacer las cosas. Adapten esa metodología a su creación de contenido. Yo hice Mm. la mía y después la fui cambiando, pero no se aten a esto de los pilares, lo único que van a hacer supuestamente les ordena, puede ser al principio, pero después les va a resultar muy repetitivo y justamente yo lo que quiero es que crear contenido tiene que salir de adentro, te tiene que Natural. entusiasmar. Sí, Yo, sí. mira que a mí me cuesta bajar, sé que por el tema del algoritmo, todo ahora hay que bajar la frecuencia. Yo escribo 7 días, ahora le saqué un día los sábados, pero a veces no puedo y tengo que escribir. Eso es lo Siento que la te iba a voluntad de decir, escribir. porque ya, la constancia, pero tú acabas de mencionar mencionaste antes que tú escribías todos los días. A mí también me encanta escribir todos los días, pero hoy día te dicen que en estos momentos, porque con los algoritmos se cambia todo el tiempo, ¿eh? Puede ser que de aquí a un mes te digan que hay que volver a escribir todo el tiempo, pero si fuese una persona que recién está comenzando, porque escribir es también lo que está dándole de comer al algoritmo sobre ti. Está diciendo al algoritmo, esta persona escribe sobre esto, y te conviertes en el referente sobre ese tema. Entonces, si escribes una o dos veces cada semana, de repente el algoritmo no va a poder tener tanta información. Y yo creo que al Ujú. comienzo, siempre mi consejo para otras personas es al comienzo tienes que escribir un poquito más seguido para crear quizás suficiente información para darle al algoritmo. ¿Qué piensas tú si tú tuvieses que dar el consejo a una persona que recién comienza, ¿no? Aparte de que tiene que identificar algún tema en el cual podría ser referente, ¿cuál sería su estrategia que funcione en LinkedIn también, en LinkedIn, no olvidemos Instagram, pero si estamos hablando de LinkedIn, ¿cuál sería tu consejo? Sí, yo sé que todos te dicen calidad sobre cantidad, Mm. pero para mí la cantidad hacia la calidad. Cuanto más practiques, mejor te va a ir saliendo.
Eh, totalmente. Tampoco publicar cualquier porquería, ¿no? Pero a decir, bueno, no apunto al 10, apunto al 7. Mm, Y a mí, por lo menos, yo entré, yo además tenía que ofrecer, mi servicio era de escritura, tenía que volver a entrenar, hacía mucho que no escribía, entonces no me lo puse como un peso, decir, ah, ya tengo que conseguir clientes, porque tenía en paralelo otro trabajo, pero sí de entrenar la escritura. Entonces digo, bueno, es como un ejercicio. A la mañana entreno y lo que hacía como para adquirir el hábito, decir, bueno, como yo a la mañana estiraba y eso, entonces a continuación escribo, como que lo enlacé con otro hábito que ya tenía incorporado. claro. Y, y entonces, bueno, al principio la verdad escribía sin ningún tipo de estrategia. Te puedo decir que Mm, los 2 primeros meses fui tumbando así, un día hacer una cosa quería hacer de turismo porque es el sector que más conozco, entonces empecé a hablar como de turismo, pero después otro día hablaba de otra cosa, pero bueno, por lo menos me dio el entrenamiento, hasta que mm, sí, ya después encontré el sistema. Entonces, si pudieran dedicarle, sí, todos los días, aunque sea un post pequeño, sí. y si no pueden publicar, siempre comenten. Mm, Comentar también te hace entrenar la escritura. totalmente. Sí, Ujú. totalmente. Y aparte de Ese que es un súper consejo. y eso funciona también para el algoritmo, comentar. Y la otra Sí, cuestión, siempre dicen, y yo creo que eso es verdad, que mientras más escribes o mientras más haces cualquier cosa, tienes más práctica en eso, ¿no? Y vas a mejorarte. Pero aparte de eso, en estos casos, también te da más estadísticas, más datos. Y esos datos, ujú. por ejemplo, si tú escribiste 15 artículos, uno sobre turismo, otro sobre cocina, el otro sobre educación, entonces con esa data después puedes mirar cuál fue el que trajo más interés y entonces de repente Sí, comienzas a definirte hacia esa área, ¿no? total, Pienso yo. sí, una eso, porque siento que la escritura es un proceso de autoconocimiento, entonces cuanto Mm, más sacás afuera, vas viendo también qué es lo que más te gusta, bueno, qué repercusión tiene. Si yo no hubiese empezado a hacer storytelling, nunca hubiese salido la oportunidad y si me claro. guiaba, también eso, ¿no? Como desafiar, o sea, no le hagan caso a todo lo que leen. Yo me acuerdo cuando entré en LinkedIn, me abrí la cuenta y estuve, creo que una semana, 2 semanas máximo, espiando y buscando así los referentes a ver qué era lo que decían. Y si yo me hubiese guiado todo el tiempo por lo que decían, yo creo que a los 3 meses abandonaba, porque había que escribir de una manera, todo escaneable, con bullet points. Y digo, qué aburrido, digo, a mí no me gusta escribir así. Así que bueno, empecé a hacer algunos posts así, yo qué sé, pero no era mi esencia. Entonces, también eso es lo que hace que la escritura te vas conociendo y vas Sí, sacando. Y sí o sí, lo de comentar les va a abrir un montón porque están leyendo a otra persona, comentar, no poner excelente post. Dejar un aporte, una reflexión, mm, o mismo seguir preguntándole al autor, ayudas al autor de la publicación, pero también te ayudas a vos, porque la otra vez yo sí, mostraba y conté cómo es, digo, no es un embudo, yo le digo que es como un reloj de arena, cómo funciona la dinámica en LinkedIn, y yo veo mis estadísticas y entre el 60 y a veces hasta el 70% de las personas que entran a mi perfil llegan por mis comentarios y yo escribo mm, todos los días. wow, Entonces, es mucho más importante, o sea, obviamente tienen que tener las publicaciones, pero si no tienen tiempo, todavía no se animan, comenten 15, 20 minutos por día, ya es un buen entrenamiento, y de excelente. última propónganse una frecuencia que puedan cumplir, Sí, mínimo una vez por semana, mínimo una vez sí. por semana, ¿no? Pero bueno, si pueden subir a 3, mucho mejor, pero sí todos los días, comenten, comenten, pero así con este ejercicio de interesarse por lo que dice el otro, interactuar, después te van a empezar a escribir por privado, entonces uno también como que se va Mm, Soltando. soltando, Eva, y sí, una se va. pregunta, ¿cómo hiciste para entrar en lo que yo considero un mundo serio? Porque así es como yo veo LinkedIn, y ser como más, no sé, divertido, casual. O sea, lo de la estampita de San Embudo me mató de la risa y así como ja, 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 ja. Y yo sí veo eso, que muchas veces uno dice, no, es que ahí hay que ser serio y uno no puede decir ese tipo de cosas. Y a ti fue así como, no, no, no importa. Y eso siento yo que es súper fresco, porque en Sí, una
plataforma que uno dice, no, es que aquí es para ver las estadísticas y el caso y el estudio. Y entonces como, no, les voy a compartir la oración del San Embudo. Es que me mataba de la risa y yo, ¡juau! Bueno, por ejemplo, nosotros dentro de la comunidad de Distrito 40, Lizzy, que es una de las cofundadoras y la que maneja mejor la inteligencia artificial, ella fue creando agentes, pero también veía como, le empezó a poner como límites, porque ya le empezaron a preguntar de todo, ¿no? Como que todavía les falta para llegar a la parte de la arquitectura, del negocio, y ya iban avanzando. Entonces la entrenó de una manera, tenemos así como varios, le fuimos poniendo nombres, y hay una que se llama Clarita, y le dice, esto lo vas a ver en la lección de narrativa con Eva. No te adelantes, como que ya le va a poner, entrenó de una manera para poner límites, porque si no, claro, la gente está muy Sí. acostumbrada a que la inteligencia artificial te responde absolutamente todo y no no termina beneficiando a nadie hacerlo Y así. es un tema que, como Mario hemos mencionado tantas veces, es el hecho de que hoy todo el mundo quiere tener todo así, rápido, ¿no? Y Sí, la rapidez. mismo si ustedes le dan ayuda a esas personas y la persona ya comienza a avanzar rápido, no quiere esperar que No. la persona le enseñe, sino ya quiere ya tener la respuesta rápidamente, ¿no? Sí, 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 la velocidad nos gana, nos gana. Y Sí, aparte sí, porque esto todo, bueno, eso sí, lo de la velocidad es parte también de lo que se viene, pero sí, sí que yo creo que con la inteligencia artificial va a haber una regulación muy grande de todo, del uso. Yo creo que va a comenzar sobre todo, bueno, ya hay algunas experiencias, ¿no? En algunos países de limitar a los niños, a los Australia, adolescentes. En Australia, por Australia, sí, hay sí, varios países, acá también se planteó en Brasil mm, de, no sé, de TikTok y eso hasta los 16 años, o sea, a partir de los sí, 16 años, que igual considero que todavía siguen siendo chicos, pero bueno, como que para mí sí en ese sentido va a haber alguna especie de regulación y en lo otro que también, y un poco va de esto también lo que escribí hoy en el post donde analizaba, no era criticar la inteligencia artificial, sino en realidad observar cuál es el comportamiento de las personas, o sea, la percepción sí, del uso de la inteligencia artificial en determinadas partes de la profesión. Entonces yo sí, veía que hay dos cosas. Por un lado, como así demostrar que sé mucho, uso para esto, uso Gemini para esto, Cloud para esto, pero todo para la parte de investigación, procesos, automatizaciones, pero sí, está muy mal visto para que escriba por vos, ¿no? Como mm, que no se dice, pero yo, bueno, yo ahí también empecé a observar, entonces hice como una observación de 10 días en comentarios, en foros, en las publicaciones, y le pregunté incluso a una persona que se dedica a la inteligencia artificial y vende software de inteligencia artificial, y le digo, ¿qué pasaría si alguien blanquea? Porque solo conozco una persona en todo LinkedIn que terminaba su publicación y decía, este post fue escrito con inteligencia artificial, pero mm, porque él vendía, en un copywriter, y vendía prompts de copywriting. sí, Y entonces le pregunté a esta persona, ¿qué pasaría si la gente comenzara a blanquear que está escribiendo, que el texto fue escrito por la inteligencia artificial? Y decía ahí, no, por vergüenza, no debería darnos vergüenza, pero por vergüenza nadie lo va a hacer porque eso resta a la reputación de la persona, como que lo mm, baja de estatus. sí, Entonces, esas son las cosas que no se dicen, que también en el ambiente de LinkedIn, como para quedar bien, ay, sí, parece que el que dice, no, yo lo pongo en mi acerca de, yo no uso inteligencia artificial para escribir, ni mis posts, sí, ni los de mis clientes, pero porque también es mi ejercicio mental, es como decir, en vez de ir al gimnasio, le digo a una máquina que ejercite por mí, ¿qué sentido sí, tiene? O sea, sí, obviamente que la uso para investigar, incluso yo ya tengo una así como entrenada y ya entiende mi forma de cómo conecto cosas, pero la verdad que yo he intentado decir, bueno, a ver, escribime vos el post. Y la verdad que por más que la tengo entrenada, sí, no, no, de hecho ya ni antes tal vez pasaba mis publicaciones por la inteligencia artificial para que me corrigiera, porque como las escribo así en el momento y trato de hacerlo lo más rápido posible, digo, bueno, ni las reviso. Pero después me da cuenta sí, que perdía más tiempo porque la inteligencia artificial como que tiende a modificarte y ya tiene como un patrón y le pone como brillantina, no sé, cosas que digo, no, yo no soy así, yo no escribo de esa manera, sí, sí, pero ya es viene como muy complicado. formateado.
es complicado, como digo yo, esto es como un proceso, como una transición, y eventualmente yo creo que pero las cosas se van a definir, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo contigo que todavía no nos sentimos cómodos de decir si le he utilizado la inteligencia artificial, porque hay como esa idea de que si la has utilizado, dependiendo para qué, como que disminuyes tu marca o tu experiencia, ¿cómo se dice? Tu Sí, expertise, ¿no? sí, sí, la Entonces, reputación. Sí. tu reputación. Entonces, sí, encuentro que eso es verdad, pero personalmente yo encuentro que eso es una cuestión de tiempo. Eso se está haciendo tan común. La inteligencia artificial se usa ahora para todo y muy cosas buenas, muy directas y otras más complicadas. Y las generaciones que están viviendo ahora es parte de ellos. Aquí en Canadá al menos, yo lo veo a mi hijo que tiene 16 años, la usa para todo, para todo. Claro. Ayer estaba tratando de estudiar un examen de biología que tiene la próxima semana y habían cosas ahí que no tenía notas, que no había escrito. Y él agarró y bien claro, agarró su teléfono y Siri, explícame esto. Y Siri le comenzó a hablar, ok, y siguió escribiendo. Es tan natural hoy en día, es una cosa Sí, increíble, increíble. Yo creo que hay sí, que no, no, es aprender. que te facilita mucho. Yo también, en vez de Sí, ponerme, no sé, por ejemplo, en las newsletters, yo siempre en la portada elijo un cuadro sí, alusivo al tema. Y entonces yo le digo, bueno, decime, el tema que voy a escribir hoy es sobre esto y voy a tocar tal cosa, entonces decime 3 opciones de cuadros alusivos. Y entonces, ya, claro, si yo me pongo a buscar, tardaría mucho más. Entonces, para un montón totalmente. pero bueno, yo le estoy dando la La idea. orden, yo ya tengo craneado, no sé, a veces me presenta cosas que digo, no, no tienen nada que ver. Entonces, tener un poco de criterio también, pero Sí, si se usa así, realmente yo ahora la tengo también entrenada para mis procesos de diagnósticos de narrativa y también todo, cómo les armo el documento. Y la verdad que lo que antes me llevaba 8 horas y ahora lo estoy haciendo en 1 hora y media, 2. claro, Eh, claro. entonces, pero bueno, todo el método es mío, o sea, lo diseñé Tú, yo, incluyendo, tú has claro, dado todas las instrucciones. Eso cuando todo, creas todo. GPT, tú tienes todo, yo también lo hago, todas las instrucciones están ya escritas. Pero bueno, yo creo que ya nos pasamos, pero una conversación, podríamos estar aquí 2 horas Yo Ay, conversando, creo que la pero sí. vamos a volver a invitar para la parte de intuición. no, me Ah, encantó. Tengo una pregunta para ti después, pero Maru, tú siempre haces un resumen, no sé si vas a hacer hoy No, día no, alguno. esta vez no hice resumen, porque creo que sí nos habló un poco de Distrito 40, que es Ujú. súper importante, es su comunidad, me parece que están haciendo un trabajo súper lindo. Y solo era una última pregunta que yo tenía, que si hablamos de diseño de marca, como que LinkedIn fuera la casa, ¿cuáles son los 3 muebles indispensables, los que no pueden faltar de esa casa, que deberían de estar en todos los perfiles? bueno, lo que ya todo el mundo sabe, que es la optimización del perfil, contenido e interacción, ¿no? Pero era lo que yo les explicaba en los últimos posts, que en vez de verlo como un embudo, verlo esto como un reloj de arena, en donde la mayoría de las personas van a entrar, te van a conocer por tus comentarios. Entonces, comienza la dinámica, comienza interactuando. ¿No? Ok. Entonces, uno después lo va haciendo un poco más estratégico, decir, bueno, voy buscando determinados perfiles, yo en mis mentorías enseño a cómo crear comunidad, entonces se hace un mapeo de públicos, porque públicos no es solamente tu cliente, también necesitas conectar con colegas, con personas que sean, no sé, del entramado productivo. Entonces, eso, empezar como a interactuar con las personas. Pero el que entra es fundamental, ahí para mí es muy importante, la primera línea de tu título, porque es lo que se va a leer, o sea, y más pensemos que la gente lo lee casi, En el no sé, teléfono. casi el 70% del celular, entonces Sí. se leen 4 palabras. Entonces, Mm. el gancho que yo tengo, reina del storytelling, jamás, o sea, es un gancho de verdad, o sea, Es todos súper, entran. súper. Claro, entonces, en vez de pensar tanto en el SEO, eso el SEO lo pueden poner después, en todas las frases que tienen Mm, más espacio. Pero la primera tiene que ya darte ganas de conocerte. Entonces, sí. si te pones, no sé, doctor o no sé, Tus un credenciales. Mucha gente las tiene que- su credencial en vez de decir de qué manera ayudan o de qué problemas exactamente. resuelven. Sí. Sí, y lo otro que también veo así como un error es
te ayudo a mejorar, plin, plin, plin. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo lees del celular, solamente lees, te ayudo a mejorar y no sabes nada, porque el resto no se sigue, no se lee. Ya, Entonces también ahí al revés. achiquen, tienen que achicar y bueno, tienen que encontrar la vuelta. Mm, Y eso, bueno, como para algo que sea como más táctico. Y después, bueno, en sus publicaciones, porque el contenido es el corazón también de ustedes, es súper importante el corazón de la marca personal. Entonces, olvídense de lo que se llama contenido curado, que es, no sé, hago un resumen de un tema, porque eso ya no sirve. Si eso justamente estamos hablando de la inteligencia artificial, se lo pide la inteligencia artificial. Tampoco mm, va más todo lo que son los tips, las publicaciones tipo tips, ya tampoco. La gente está buscando otra cosa, la gente está buscando que le des su visión, que des una perspectiva, que compartas tus procesos. Eso es súper importante. Si todavía no se sienten como referentes, porque llegar a nivel referente hay que trabajarlo, necesita una estrategia especial, pero sí decir, bueno, me posiciono como autoridad. La mejor forma de posicionarse como autoridad es compartir, no sé, el día a día. Eh, por ejemplo, yo la otra vez contaba que, no en LinkedIn, sino en Substack, que empecé a usar los estados de WhatsApp para prospectar. Y me empezaron a preguntar, como decía, yo hago un hilo narrativo y en vez de escribir un montón en cada estado, son 3 líneas y la gente se va enganchando. Y eso que para mí es algo que hago todos los días, para otros fue, uy, qué buena idea, nunca lo había pensado. Es más, ahora ya estoy hasta pensando en crear un infoproducto así, bien sencillo, barato, enseñando cómo uso los estados de WhatsApp y que fue, te digo la verdad, eh, mucha gente que entró a la comunidad fue por los estados de WhatsApp, porque tienen mi teléfono, hay mucha gente que dejó LinkedIn, pero tienen mi contacto, entonces me van viendo. Entonces yo hace un mes que le vengo dando todos los días, así, hablando de distintas cosas. Y la verdad es que un montón de gente se enganchó y me pidió la entrevista y terminaron entrando a la comunidad gracias a los estados de WhatsApp. Una cosa súper simple, sencilla, que todos tenemos en el mm. teléfono. ¿Y Distrito Entonces, 40 en dónde lo esto tienen como comunidad? está en School, que es una Ah, ok. plataforma especial para comunidades digitales y bueno, por el momento es solo, igual ya cerramos la convocatoria de socios fundadores, era por admisión, o sea, una entrevista de admisión, porque nosotros estamos cuidando mucho el espacio. Y ya a partir de no sé bien qué fecha de marzo, porque todavía estamos haciendo las últimas entrevistas, abrimos incluso ya con campañas, con publicidad en otras redes, porque por ahora solo nos manejamos con LinkedIn y los contactos conocidos, pero bueno, salimos al rescate de la gente que está atrapada en Instagram y que no tiene resultado, las queremos rescatar, ¿Hay es alguna, decir, hay una alguna misión. lista de espera para las personas para cuando se abra en marzo? ¿Tienes alguna lista de espera? No, no, ya después cuando se abra, hay un equipo especial que se va a encargar, porque estuve haciendo prácticamente yo todas las entrevistas, entonces me grabé en algunas y entrené, digamos, a otro equipo, porque sí lo que queremos es que no sea una publicidad masiva, sino de buscar un perfil, así perfiles que son 4 perfiles que nosotros incluimos dentro de la comunidad, que son profesionales que se quieren ir del corporativo o profesionales que los echaron del corporativo o que están en paralelo, que están en el corporativo y en paralelo quieren empezar como independientes, Sí. o profesionales independientes en el mundo presencial, pero que todavía en el digital no le han encontrado la mano, y Ahí estoy yo, marcas ahí. personales incipientes. Sí, sí, Perfecto. serías una candidata ideal. Sí, sí. Bueno, tendré Bueno, que esperar entonces, entonces a la apertura del mazo. Eva, muchísimas gracias. Ha sido una conversación súper interesante. Y bueno, vamos a de todas maneras a poner en las notas del episodio el enlace para tu LinkedIn y si para la comunidad y todo lo que tú nos compartas, lo vamos a poner en las notas para asegurarnos que las personas que te quieran seguir, que estoy segura serán muchas, van a, ¿cómo se llama?, a poder contactarte. Y bueno, Bueno, eso muchas es gracias. todo de mi parte. Muchísimas gracias, Maru. No sé si quisieras agregar algo Pues más. darle las gracias. Creo que esto es como que un pequeño resumen de todo lo que ha hecho Eva, de todo lo que ha crecido, de todo lo nuevo que ha encontrado.
Pienso que ha sido un empujón para que dejemos Instagram, ¿eh? Y que vayamos a encontrar una plataforma nueva en el que podamos dar nuestra voz, porque yo siento que al final de cuentas el posicionarte como referente te abre puertas en muchos lugares. Pienso que todos queremos crecer. Creo que Mujeres con Norte siempre ha sido tratar de dar esta brújula para que todas las mujeres que nos estamos reinventando encontremos herramientas y formas de poder no solo expresarnos, sino también conseguir nuestras comunidades. Y igual, si este episodio les ha gustado, compártelo con tus amigas. Sí, Porque creo exactamente. que es así como podemos seguir formando comunidades, poder seguir creciendo, poder seguir contestando dudas que tengan las personas, y llegar a todos los rincones. Así que muchas Perfecto. gracias, Eva, por haber Muchas aceptado gracias. y por Me compartir con encantó. nosotros todo este conocimiento, porque la verdad, increíble. Increíble, Ay, no, no. increíble. Un montón, un montón, un montón. Yo Muchísimas creo que gracias sí amerita como entonces. un segundo round, porque eso de la intuición y eso de la Sí, astrología, ese a es otro. mí sí me interesa un montón. A mí Que también, yo como le digo. decía a Eva, Eva, es que justo yo soy acuario, yo soy de las raritas, o sea, Claro, Bueno, estás en tu era. sí. Oh, sí. ok. Muchísimas gracias entonces y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Chao, chao.